Yo soy Alba y esta vez vengo a traerles un video mostrándoles sobre un viaje que hice a principios de año, específicamente sobre un lugar llamado Bandam Museum, que traducido al español sería la Casa Negra Museo o Museo de la Casa Negra. Bueno, en este video les voy a hablar sobre el lugar, les voy a mostrar los videos que tomé y también les voy a dar una introducción ahorita más o menos de qué se trata, qué es lo que es, para cuando que lo vayan viendo, vayan también entendiendo un poco. Tristemente yo investigué hasta después de ir ahí, porque ya lo que había leído o visto no me acordaba en su totalidad. Entonces vi unos videos donde la gente decía, ay, es que este lugar está muy creepy, da una vibra como tenebrosa y que está un poco extraño, pero la verdad es que yo fui ahí y yo me sentí fascinada, yo me sentí como esto es lo mío, me quiero quedar aquí todo el día, hacer un picnic, pero lamentablemente estábamos cortos de tiempo, así que nos quedamos y pudimos ver y todo, pero igual me hubiera gustado más tiempo. En fin, les voy a hablar acerca de esto y al final les voy a decir cómo llegar ahí en dado caso de que ustedes quieran y puedan visitar el museo. Este lugar fue creado por Tawan Duchanet, no sé si lo pronuncié bien, yo creo que no lo pronuncié bien. Cuando nos dieron este tríptico, cuando llegamos ahí, está en tailandés, no le entendí nada obviamente, y bueno, el nombre de los distintos lugares viene en chino y en inglés, pero ya después aquí viene una descripción, a ver si lo pueden entender algo. Me parece hermosa la escritura tailandesa, es como tan decorativa. Y este señor es el creador, un artista que floreció en los 70s, por así decirlo. Él es oriundo de Shanghái, él estudió artes ahí y ya después se fue a hacer otros posgrados a Holanda, creo que estuvo viviendo en Ámsterdam y estuvo viajando por Europa. Entonces, pues sus bases son asiáticas y sobre todo dentro de su creencia budista pudo capturar como su visión y mezclarla con todas sus experiencias y conocimientos que tuvo a través de sus viajes y formaciones académicas en el extranjero. Entonces es muy interesante porque el budismo es más que una religión, es un estilo de vida limpia, clara y tranquila. Y su arte tiene unos tintes caóticos, violentos y eróticos. Entonces, para sus tiempos fue como muy transgresor y tuvo ciertos ataques, le rompieron muchas pinturas. A pesar de su arte conocerse como ser un blasfemo, fue su obra muy famosa y también se podría decir consolidada. Él utilizaba mucho los colores negros, blancos y rojos, son como lo representativo de su obra. Aparte, no hacía bosquejos, o sea, él pintaba de su imaginación, de su mente, y se iba pintando. Los artistas normalmente lo hacen en pequeño, lo hacen en escala y van viendo qué es lo que van a pintar. Él lo hacía de un solo brazo. Creo que eso tiene un nombre, lo voy a investigar y lo voy a poner por aquí. Él tenía una visión que es hacer un taller estudio donde pudiera llegar más gente. Es así como creó la Casa Negra. Entonces sí, es un museo por esa parte, también es una casa porque él vivía ahí. Y de hecho cuando vas y caminas y ves
te da esa impresión inmediatamente de que ese lugar fue hecho para habitarse. Entonces es muy grande, se compone de aproximadamente 40 casas, como se puede ver aquí, están distribuidas de esta manera. Un dato muy curioso es que es la instalación artística más grande del mundo con colecciones óseas. ¿Qué quiere decir? Que utiliza muchos cráneos, huesos, cuernos, pieles, etcétera, de animales, y los hace parte de la instalación artística y del mobiliario. Eso lo encuentro fascinante.
Yo creo que el sueño de cada persona que le gusta todo esto de lo sobrenatural, estético, dark, gothic, estar aquí es lo máximo. También te gusta la Wicca, si te gusta Viking style. Mira. Tiene un tema bastante ocultista todo el área. Bueno, es el Museo Negro, se llama, y es impresionante. Es muy muy grande, es un parque, consta de varias cabañas y lugares como estos, por ejemplo. Que parecieran como salas de estar o comedores al aire libre. Al artista le gustaban mucho los búfalos. Creo que no es área de búfalos aquí en Tailandia. Muchos son hechos de madera, otros sí son cráneos reales. Y chécate esto, o sea, las dimensiones. But you can see from the front or not at all? Are you kidding me? Y tienen como unas pequeñas cabañas. Ay, no sé qué pisé, pero bueno. Creo que pisé caca de algo. And está cerrada la puerta. Eso es lo malo, como que no puedes acceder a varios lugares, pero que muchos tienen como grandes ventanales o la puerta está abierta y puedes ver por dentro. Por ejemplo, ay, no sé si ven. Son como pieles de animales. Creo que se ve más mi reflejo. En fin, yo estoy fascinadísima. Esta no era parte del tour, pero yo lo había visto en internet hace mucho tiempo. Y de hecho, donde lo vi dijeron que era el templo negro, porque aquí en Tailandia hay cientos de templos budistas y siempre aportándole un poco de originalidad. Ven nomás la vegetación. Estoy en Nayarit. Pero poniéndole nuevas cosas. Pero ella dice, esto no es un templo, es un museo y pertenece a Shanghái y nos quedaba cerca. Pero es muchísimo que ver aquí en esta ciudad. Y estos que parecen como iglús. Ahí dispensa en la mano temblorina, no puse el estabilizador. Can you go inside? Nice. En algunos sí puedes acceder. Parecía. ¡Ay! ¡Eco! Sing for me, mi amor. Oh. Pero lejos, muy fuerte aquí. Estoy maravillada. Pero sí, tiene un tema bastante ocultista. Me recuerda a la montaña sagrada, creo que se llamaba. Que como tema muy alquimista, muy ocultista. Está lleno de cosas muy interesantes. No tengo nada más que decir. Tengo mucho que decir, pero actually you can do yourself those.
I thought that they was already made. I was thinking about that. He said, you want more pictures. Este lugar para una sesión de fotografía gótica está magnífica, porque a lo mejor mi video estará bien chafa, pero ya cuando lo ves aquí con una cámara profesional, olvídate. Mucho que ver, mucho que hacer. We can go quickly inside and go to the front. I would like to go to the main point. Oh, it's the entrance. Ahora bien, si les interesa ir ahí, la manera de llegar es fácil. Está a 12 kilómetros de Chiang Rai, está como a sus alrededores. Hay un bus que sale de la estación central y te deja en la carretera. Tendrías que caminar 500 metros aproximadamente después y ya llegarás al lugar. Otra opción son tours, pequeños tours que salen desde la ciudad de Chiang Rai. Si quieres ir de manera individual, estar el tiempo que tú desees estar, irte en taxi. Los taxis no son costosos. Eso sí, quizás se tendría que hablar antes de cuánto sería el precio para evitar scam, o pedir que enciendan el taxímetro. El precio de la entrada al museo es de 80 bahts, que viene siendo 2.5 dólares o euros. Sin duda es un lugar que recomiendo bastante para ir a visitar. Pues esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme. Les agradecería si me siguen, si me dan un like, y espero tener el tiempo suficiente para compartir un poco acerca de los viajes que he tenido y que han sido lugares muy interesantes y quizás les gustaría verlos. Bueno, hasta la próxima. Bye.